esta numerosa presencia. Como anticipó el doctor Juan Pablo, la idea del grupo de las buenas prácticas es presentar en cada una de las sesiones un tema y cómo se realiza ese tema en el arbitraje internacional y en otras jurisdicciones. Y pues para dar inicio a este ambicioso programa, no encontramos nadie mejor que el doctor Rafael Rincón, a quien todos conocen, para que con su experiencia en arbitraje internacional nos cuente un poco cómo se lleva a cabo el tema de las declaraciones testimoniales, su elaboración, el momento de su presentación, la forma de rebatir la prueba y pues sobre todo las diferencias que eso encuentra con el régimen nacional y cómo podemos en Colombia aprender y enriquecernos de esta práctica internacional. Así que sin más, le doy la palabra al doctor Rincón con obviamente el agradecimiento por estar acá. Juan Felipe, doctor Juan Pablo, muchísimas gracias a todos y es un placer estar con ustedes hoy en esta tarde para conversar sobre, y la verdad la idea es que sea una tertulia y que podamos intercambiar ideas sobre las buenas prácticas en lo que tiene que ver con la prueba testimonial y la perspectiva y las discusiones que se han dado en el contexto del arbitraje internacional. De alguna forma, es bien interesante empezar con este tema porque el grupo de buenas prácticas empezó trabajando cuáles podrían ser esos puntos en los que definitivamente tenemos algunas diferencias entre distintos practicantes respecto a cuáles son las mejores prácticas aplicables y cuáles deben ser los estándares exigibles. Y en el tema de la prueba testimonial, es curioso porque si bien existe cierta uniformidad en lo que tiene que ver con sus alcances y su contenido en el arbitraje internacional, a veces ese alcance y ese contenido no resulta claro y sin duda se pueden generar ciertas discusiones y ciertos dilemas que vale la pena abordar y la idea es que los podamos trabajar entre todos. Con el beneficio de todos o para el beneficio de todos, espero, preparé una presentación, no sé si ahí ya la están viendo. Sí, Rafa, ahí salió. Ahí ya está, perfecto. Entonces, voy a tratar de ponerla en un modo de presentación y ustedes me dicen si ya lo ven. Básicamente, con el grupo empezamos a discutir cuáles serían esos temas de buenas prácticas alrededor de la prueba testimonial que valdría la pena conocer o tratar. Y llegamos tal vez a 3 temas centrales. El primero es la forma, el contenido y la oportunidad para la presentación de la declaración testimonial o testifical, como también algunas veces se menciona. Segundo, abordar los debates asociados a la preparación de testigos. Y ese puede ser un término que suene sospechoso o extraño en ciertos contextos, pero la realidad es que es muy importante porque en el contexto del arbitraje internacional es común que la parte o los abogados de una parte puedan interactuar con los testigos previo a la preparación de su testimonio, ayuden en la elaboración de ese testimonio y por ende y al mismo tiempo sean contrainterrogados y puedan practicar sus eventuales contrainterrogatorios. De manera que vamos a revisar muy bien cuáles son esos estándares aplicables y qué nos dicen las reglas aplicables para el arbitraje internacional. Y finalmente vamos a cerrar con algunos temas asociados al interrogatorio y contrainterrogatorio de peritos, de testigos en audiencia. Y esto es importante para ya ver las reglas en la práctica y cómo se ejecutan y se llevan a cabo estos interrogatorios o contrainterrogatorios. Entonces, abordemos los temas asociados a la forma, el contenido y la oportunidad. Lo primero que diría, y esto no está en la diapositiva, pero creo que es un debate importante, o es un punto importante, es que desde la lógica del arbitraje internacional, cualquier persona, sea la parte, sea un funcionario de esa parte, o sea una persona que esté bajo el control, poder, custodia de esa parte, puede ser testigo. De manera que en el arbitraje internacional, tanto la parte como el testigo se entiende que presentan una declaración testimonial y se les aplicarán
las reglas o reglas similares en ese contexto, con independencia de si es la parte la que está declarando o si es un tercero bajo el control de esa parte o si es un tercero independiente. Las reglas tienden a ser las mismas, de manera que, y esto para que lo evaluemos más adelante, no existe como existe en el contexto del derecho procesal civil colombiano una distinción como medio de prueba de la declaración de parte de la del testimonio, por ejemplo. En el arbitraje internacional esa distinción no existe expresamente. En algunos casos puede tener efectos, dependiendo, por ejemplo, de la sede del arbitraje y en algunas circunstancias de los regímenes probatorios aplicables a los arbitrajes. Pero como regla general, esa distinción no existe en el arbitraje internacional. Ahora bien, entrando a la forma de la declaración testimonial, tal vez existe un punto importante y es que parece existir ya un consenso que está previsto en las principales reglas aplicables a los arbitrajes internacionales. Y cuando hablo de esas reglas, hablo de las reglas de la IVA sobre la práctica de pruebas en el arbitraje internacional, que ese testimonio se aporta por medio escrito. Y la lógica detrás de esa forma escrita puede estar resumida en tres características. La primera, permite al testigo enfocarse en aquellos puntos que son relevantes dentro de la controversia. Lo segundo, promueve cierta eficiencia porque le permite tanto a la parte como al tribunal arbitral conocer cuáles son los temas relevantes, útiles para el arbitraje y de una vez irlos identificando. Y tercero, porque permite darle la oportunidad a la contraparte de prepararse para hacer un debido contrainterrogatorio y no estar de alguna forma expuesto a las sorpresas o a los temas de último minuto que pueden surgir muchas veces cuando un testigo que no ha presentado su declaración tiende entonces a salir a afirmar nuevas circunstancias o nuevos hechos o nuevas, digamos, perspectivas que sin duda alguna no le permiten a una parte preparar su caso y defenderse correctamente de esas apreciaciones de ese testigo. De manera que ese testimonio que se aporta por medio escrito tiene un propósito y tiene una lógica, y diría que tiene una lógica anclada fundamentalmente en algunas consideraciones del derecho común o del common law en estas circunstancias. Parecería en todo caso, esto no quiere decir entonces que todo testimonio tenga que presentarse por escrito y que tenga que ser de un testigo, de una parte que esté bajo el poder, custodia o control de una de las partes en el arbitraje. Esa no es, digamos, una regla absoluta. Existen ciertas excepciones. Particularmente, las mismas reglas de la IVA establecen en sus artículos 4.9 y 4.10 la posibilidad de una parte, quien por ejemplo no controla el testigo, no tiene forma de presentar el testimonio de un determinado testigo para el cual tiene el interés de hacerlo, pues el artículo 4.9 regula un procedimiento por virtud del cual una parte puede acudir al tribunal arbitral para solicitarle a ese testigo que comparezca en audiencia. Normalmente, la parte debe tratar de agotar directamente sus esfuerzos para contactar a ese testigo. Si esos esfuerzos son infructuosos, debe entonces posteriormente buscar al tribunal arbitral para ese efecto, y el tribunal arbitral entonces será el encargado o podrá tomar las medidas que considere oportunas y pertinentes para ese efecto. Dentro de esas medidas hay una que podemos ver como independiente o relacionada en el artículo 4.10 de las reglas de la IVA, que establece que el tribunal podrá pedirle a una parte, imagínense ustedes que una parte necesita el testimonio de un testigo que está bajo el control de su contraparte, pues en ese caso el tribunal podría pedirle a la parte que tiene bajo su control a ese testigo o que tiene una relación con el testigo para que por favor produzca ese testigo y lo lleve a la audiencia, o incluso previamente que aporte algún tipo de medio escrito, un testimonio de medio escrito que pueda ser controvertido en audiencia. Rafa, perdón, Sí, no sé claro. no sé si está pasando Filminas. A mí me sale todavía la primera y me sale pequeñita. Entonces tal vez hay que cambiar el modo de presentación o Pues algo. yo lo tenía porque aquí yo sí lo veía cambiando, pero tal vez Tal vez está en la otra pantalla o algo. un segundo. Un segundo. Extraño.
Ahí ya está pasando. Manualmente las está pasando y se ven todavía el índice a la izquierda. Yo creo que Sí. si usted las pasa así funciona, pero debe haber alguna forma de cambiar la pantalla. Y algo está pasando, creo que con el modo de mi pantalla. Voy un segundo a tratar de... Ya un momento. Creo que aquí ya la deberían estar viendo. Ahora sí, correcto. Sí, perfecto. Sí, Listo. gracias. Mil disculpas a todos. Entonces, como les comentaba, existen esas excepciones previstas en las reglas de la IVA, en los artículos 4.9 y 4.10. Y también existe otra serie de normas que fueron diseñadas por practicantes del derecho civil que se denominan las reglas de Praga. Las reglas de Praga tienen un componente o fue un ejercicio elaborado por algunos abogados que tienen, yo diría, unas raíces profundas en Europa y particularmente en Europa Central y en Europa del Este, que de alguna forma no reconocen o no consideran que las reglas de la IVA sean ese consenso de las mejores prácticas en materia de prueba en el arbitraje internacional y diseñaron un régimen especial. Y las reglas de Praga sí consideran que el testimonio no necesariamente debe presentarse por escrito, sino que perfectamente se puede hacer directamente en audiencia por vía oral y previamente se le enviará al tribunal un escrito con los nombres de los testigos que pretenden llamarse en audiencia, señalando la pertinencia, conveniencia y utilidad de ese testimonio. Y será el tribunal quien decida si ese testimonio debe o no agotarse en audiencia. Entonces, llamo la atención de las reglas de Praga y de las reglas de la IVA, porque en el arbitraje internacional siempre ha existido una discusión respecto de cuál es ese consenso o esas reglas aplicables. Las reglas de la IVA, creo yo, hoy tienen una vocación, me atrevería a decir, prácticamente universal. Es común encontrarlas aplicables en arbitrajes en América Latina, en Norteamérica, en Europa, en África, en Asia, y desde esa perspectiva, pues creo que tienen ya un desarrollo importante. Además, estas reglas fueron diseñadas por primera vez desde el año 1999 y ahí vino una discusión importante, además, que fue posteriormente revisada y adaptada. Las reglas de Praga son más nuevas, tienen menos desarrollos y no he encontrado, no sé, Juan Felipe o algún otro miembro de la audiencia si las tiene, pero no he encontrado experiencias claras donde estas reglas hayan resultado aplicables. Sin embargo, en interés del debate me parece llamativo mencionarlas. Rafa, yo haría solamente un comentario sobre las reglas de Praga, y es que el contexto en que se produjeron es un contexto muy particular porque se trataba de solucionar un problema puntual que existe en Rusia y en los países de la antigua cortina de hierro, los países que estaban, ya no sabemos si van a volver a estar, pero que estaban bajo el control de Rusia. Entonces, si ustedes ven las reglas de Praga, son unas reglas en que no hubo ninguna participación ni de abogados latinoamericanos, ni de abogados franceses, ni de nadie del área del derecho civil, con excepción, repito, de Rusia, Lituania, etcétera, para solucionar un problema puntual de ellos. Entonces, es una regla unas reglas que hay que tomar con pinzas, porque están diseñadas es para ese tema puntual y no como unas reglas como en el caso de la IVA para ser usadas de manera universal. Sí, gracias, Eduardo. No lo veo por la pantalla, pero asumo que es usted. Y de alguna forma creo que es importante cuando las hemos estado revisando. Son unas reglas que le dan a los tribunales una gran capacidad de decisión y de dirección sobre el procedimiento, que
parecerían estar inspiradas en un principio distinto, que es el de la autonomía de la voluntad por parte, que es el principio que prima de alguna forma en las reglas de la IVA. Entonces, y la autonomía de la voluntad de las partes, me refiero. Entonces, creo que es importante tener en cuenta esas diferencias y ver un poco que claramente hay una distinción de enfoque importante por considerar. No sé si hay alguna otra pregunta sobre este tema, o comentario o aporte. En el contexto de las reglas de la IVA, es importante que nos refiramos ahora al contenido de lo que debe tener una declaración testimonial. Lo primero es que el artículo 4.5 de las reglas de la IVA nos dicen, es clave 1, la identificación del testigo, conteniendo su dirección, identificar muy bien cuál es su relación con las partes, si es actual, pasada, vigente, cuáles son sus antecedentes, y en aquellos casos en que resulte pertinente sus cualificaciones, su capacitación y su experiencia. En algunos casos, al ser testigos de hecho, pues no se está buscando que un testigo venga a dar opiniones técnicas o dar conceptos técnicos, pero muchas veces cuando se trata de una disputa de construcción o una disputa de cierta complejidad técnica, la cualificación, la capacitación y la experiencia que tenga el testigo pueden resultar determinantes para ilustrar al tribunal. Es bueno señalarlo. Lo segundo, y esto es importante, es que las reglas de la IVA acogen una regla característica de las reglas procesales de los Estados Unidos, y vamos a estar volviendo sobre este punto, en el sentido de que el testigo debe realizar una descripción completa y detallada de los hechos y las fuentes de información del testigo respecto de tales hechos. En el mundo anglosajón normalmente se acostumbra que hay dos tipos de modelos de lo que debe ser un testimonio. Un testimonio exhaustivo, similar al del contenido del artículo 4.5 de las reglas de la IVA, o un contenido, si se quiere, básico, en donde un testigo simplemente da unas ideas o apreciaciones generales sobre temas y se queda simplemente dando una valoración general para que posteriormente sea contrainterrogado y pueda expandir sobre esas consideraciones. Eso usualmente ocurre en el contexto del litigio comercial inglés. Sin embargo, las reglas de la IVA tuvieron una discusión muy fuerte alrededor de este punto y se convino entre sus miembros del comité encargado de su redacción de que existiera esa descripción completa y detallada de los hechos. Y es fundamental para los tribunales entender que lo que el testimonio o lo que el testigo está diciendo responde a esa descripción completa y detallada de los hechos sobre los cuales ha decidido presentar su declaración. Tercero, debe dar expresamente una afirmación sobre la veracidad de su declaración. Debe precisar muy bien cuál es el idioma en el que ha preparado esa declaración y si posteriormente va a ser contrainterrogado en ese idioma. Y finalmente debe establecer la firma, pues, la fecha y el lugar para que a partir de eso se entienda ya presentado debidamente su testimonio. Hablemos ahora de la oportunidad. Y sobre este punto, existe una regla central que ya avanzaba, y es que dentro de las reglas de la IVA, el principio general es el de la autonomía de la voluntad. La regla general en las órdenes procesales o en los términos de referencia, si se tratara de un arbitraje que esté bajo otras reglas procesales ad hoc, por ejemplo. La regla general es que los testimonios van a aportarse con los escritos de demanda y contestación de las partes. Van a ser parte de esa misma, de todos los medios de prueba que se aportan con una demanda o con una contestación. De manera que entonces no se busca que el testimonio se aporte previamente o que se aporte posteriormente. Y esto que parecería ser un tema menor, no lo fue durante la redacción de las reglas de la IVA. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en el mundo anglosajón muchas veces se acostumbra a que cuando una parte va a dar su declaración testimonial, antes de comparecer ante un tribunal, debe comparecer ante los abogados
de la contraparte para que haga lo que se denomina un deposition y se entienda muy bien o se sepa muy bien qué es lo que ese testigo va a declarar y va a comparecer en una determinada audiencia. La práctica en los Estados Unidos es que un testigo, antes de comparecer a la corte, va a una sala, a una reunión, se le filma y es objeto de un cuestionario que debe resolver y que debe responder bajo la gravedad del juramento. De manera que cualquier cambio entre lo que declara el testigo en ese deposition versus lo que declara en una corte o ante un tribunal, no puede cambiar, y si cambia, eso da lugar a una serie de cargos en materia civil e incluso penal. Entonces, en el litigio norteamericano es común que las partes ya sepan muy bien el testigo qué es lo que va a decir. Y uno de los principales puntos de discusión era si se permitirían dentro del arbitraje internacional este tipo de ejercicios previos a la comparecencia del tribunal para que se supiera qué iba a decir el testigo. Mientras que para abogados de derecho civil o de otras culturas jurídicas, ese no era un mecanismo del todo aceptable y no es una práctica común. Entonces, el consenso general es que cuando se van a aportar testimonios o se quiere aportar la declaración de un testigo, se hace con los escritos de demanda y de contestación, y se entiende que ese testimonio escrito hace las veces de la declaración de esa parte o de ese testigo. Luego se entendería que de alguna forma agota esa etapa del interrogatorio directo propio de las audiencias. Ahora bien, si bien se aportan con testimonios escritos, existen unas reglas especiales sobre cuándo se deben aportar los testimonios en los escritos posteriores a los de demanda y reconvención. Y esto se hace muchas veces para preservar la igualdad entre las partes y el derecho al debido proceso. Particularmente en lo que tiene que ver con los escritos de réplica o dúplica, se trata de establecer, y hay una regulación mucho más clara en los artículos 4, 6A y B de las reglas de la IVA, en que se podría aportar en una instancia posterior, en esta réplica o en esta dúplica, un testimonio por escrito, pero tiene que versar sobre hechos nuevos o sobre hechos que la parte no podía haber narrado o declarado por el momento en el cual fue presentado el testimonio. De manera que un testimonio en una réplica o dúplica comúnmente se aporta para responder hechos nuevos derivados de un escrito de contestación o de un escrito previo, o para declarar sobre hechos que ocurrieron con posterioridad al momento en que fue aportado ese testimonio. Paralelamente, las reglas de Praga, y de nuevo para hacer el contraste, las reglas 5.2 y 5.3 de las reglas de Praga, lo que nos dicen es que las partes previamente deben solicitar al tribunal cuáles deben ser los testigos que pretenden llamar a audiencia. El tribunal decide si esa prueba es útil, material o relevante para el caso, y si no lo es, entonces ese testigo no va a ser llamado a audiencia, pero igual la parte conserva la posibilidad de presentar un testimonio escrito sobre los hechos que en algún momento el tribunal dijo que no iba a solicitar una declaración en audiencia. De manera que, como ustedes ven, es la posibilidad, una potestad de las partes de presentar estos testimonios por medios escritos en cualquiera de las instancias del arbitraje, pero hay ciertas limitaciones para preservar ese derecho de contradicción y el debido proceso. No sé si hasta ahí haya algún tema adicional. Creo por algún motivo que la presentación no salió una diapositiva que tenía preparada, pero que resumía un poco los consejos prácticos que creo que son importantes esbozar. Voy a tratar de comentarlo y más adelante podemos profundizar sobre eso. Lo primero es que cuando hablamos de consejos prácticos, es común que en el arbitraje internacional los testimonios no deban contener lenguaje jurídico, que el testigo no empiece a dar unas apreciaciones jurídicas o técnicas. El testigo es un testigo de hecho y debe en consecuencia declarar sobre los hechos y limitarse a los hechos específicamente. Un testigo que está dando opiniones, que está yendo más allá de su conocimiento fáctico, pues es un testigo que no le va a servir al tribunal y seguramente no va a ser muy útil.
Lo segundo es que, y esto es muy importante, y lo mencionaba previamente, el testimonio debe de alguna forma establecer si en qué idioma se hizo, pues se recaudó esa prueba, si es una traducción o no, y en qué idioma pretende ser contrainterrogado más adelante el testigo. Y esto es muy importante para mantener no solo la igualdad entre las partes y la posibilidad de que un medio de prueba sea presentado en el idioma del arbitraje, sino adicionalmente que se pueda llevar a cabo un contrainterrogatorio debidamente, caso que se necesite un traductor y demás. Esas cuestiones deben advertirse desde el inicio para que no vaya a haber ningún problema. Lo tercero que es fundamental es que los testimonios deben tener un orden y una consistencia. Deben estar divididos en cierta cronología o en ciertos temas que le permitan ordenar al tribunal e identificar muy bien cuáles son los puntos básicos de esa declaración y qué es lo que se quiere decir. No es común en el arbitraje internacional encontrar declaraciones testimoniales largas sin ningún tipo de división de temas o de secuencias, en donde un testigo simplemente le cuenta a un tribunal lo que considera. Eso usualmente no es muy útil para los tribunales y ahí se va a necesitar, y esto es lo que exploraremos más adelante, cómo juegan los abogados un rol en la preparación o en la ayuda a esos testigos. Cuarto, que es común, la numeración de párrafos es sustancial. Quinto, y esto es muy importante en arbitrajes que tienen sede en algún país de derecho común o en algún país del sudeste asiático, es muy importante que el testigo identifique cuáles son esos hechos sobre los que verdaderamente tiene conocimiento y cuáles son esos hechos sobre los que está dando alguna apreciación basada en lo que le ha dicho un tercero o en lo que cree que pudo haber pasado. Y esto es importante porque en ciertas jurisdicciones del derecho común existe la excepción denominada del hearsay, o el testigo de oídas, en donde se excluye evidencia cuando el testigo que la está proporcionando no conoce directamente los hechos sobre los cuales está declarando. De manera que si bien en el arbitraje internacional no hay una excepción directa a que ese testimonio sea inadmisible, no se va a decir esa prueba ya es inadmisible, es muy importante decirle al tribunal sobre qué se tiene conocimiento directo y sobre qué no. Otro tema que es muy importante y que creo yo que ha arrojado, y esto lo podemos conversar en una sesión posterior, pero que ha llevado a que las declaraciones testimoniales en el arbitraje internacional gocen de cierta complejidad, es el régimen aplicable al testigo en materia de protección de datos. Y esta es una legislación que, si bien uno podría decir que no es nueva en el mundo, sí son nuevos sus alcances y sus limitaciones en un arbitraje internacional. Entonces hay que aconsejar muy bien al testigo sobre efectivamente si está compareciendo a título personal como una persona que no tiene relación con las partes o si es funcionario de la parte. Y al ser funcionario de esa parte, en calidad de qué está compareciendo a un arbitraje internacional, cuáles son sus derechos en esa materia, sobre qué información puede disponer y sobre qué no. Y en línea con eso, surgen también consideraciones en materia de confidencialidad de la información a la que hace referencia el testigo y si el testigo está autorizado o no a declarar sobre ciertos hechos particulares. Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta en el contexto del arbitraje internacional y su ley aplicable dependerá mucho no solo del lugar donde esté el testigo, sino también de la sede del arbitraje, eventualmente la ley aplicable al procedimiento arbitral, la denominada lex arbitri, y de aquellas reglas que las partes pudieron haber convenido. Todos esos factores creo que se deben tener en cuenta y que resultan importantes dentro de estos escenarios. Pasemos entonces al tema de la preparación de los testigos. En líneas generales, es aceptable la preparación de los testigos en el arbitraje internacional bajo ciertos estándares. El artículo 4.3 de las reglas de la IVA establece que no es impropio o no será impropio que una parte de sus directivos o sus representantes consulten a los testigos o potenciales testigos. Llamémoslo así, esas reglas en materia de preparación de testigos y en materia de la capacidad de los representantes de parte para consultar testigos o no,
ha sido materia de un amplio debate. Ustedes saben, en algunas jurisdicciones existen regímenes de ciertos abogados a los que se les prohíbe tener contacto directo con los testigos previo a la formulación o previo a la audiencia. Es el caso, por ejemplo, de algunos barristers en el Reino Unido, aunque ese régimen se ha ido flexibilizando, pero esos regímenes de alguna forma presentaban ciertas inequidades y ciertas diferencias que podrían llevar a que no existiera una cancha nivelada en la práctica del arbitraje internacional. Y es por eso que dentro de esas discusiones surgió dentro del comité de arbitraje de la IBA, y aquí Eduardo nos puede dar una perspectiva más amplia, ya que él fue el presidente del comité de arbitraje de la IVA, que tuvo como función principal y una de sus más destacadas el haber proferido las directrices de la IVA sobre representación de parte, que tenían por objeto precisamente tratar de establecer cuáles eran esas directrices que sirvieran para nivelar la cancha entre los distintos representantes de parte y que de alguna forma no llevaran a una desigualdad que afectara el derecho de la parte a presentar su caso en el arbitraje, que afectara el debido proceso. Dentro de esas guías de representación de parte, las directrices 20 a 24, si no estoy mal, regulan muy bien lo asociado a los temas de ayuda y preparación de testigos. Y la directriz número 20 establece que todo representante de parte puede ayudar en la preparación de declaraciones testimoniales y de dictámenes periciales, pero debe y tiene el deber de asegurarse que esa declaración testimonial refleje la propia versión de los hechos del testigo. Es decir, el dicho debe ser del testigo y la regla ética aplicable a ese representante de parte es que se asegure que la declaración testimonial que se presente sea la del testigo. Luego, el representante de parte no puede entrar a, de alguna forma, ir más allá de lo que está diciendo el testigo o a reemplazar, mucho menos reemplazar, la labor del testigo de narrar esos hechos propiamente. En esa misma línea, las directrices 23 y 24 creo que contienen unas consideraciones importantes. Y es que adicional al hecho de que el representante de parte, el abogado que representa la parte en el arbitraje internacional, deba asegurarse que el testimonio sea el testimonio del testigo y que la declaración sea la del testigo. Ese representante de parte también tiene un deber de evitar incitar de evitar invitar a que un testigo presente pruebas que el representante sabe que son falsas. Y ahí existe también entonces una directriz clara en materia de ayuda o de preparación de los testigos, y es que el testigo no puede servir como un instrumento para tratar de presentar medios de prueba que son contrarios a la realidad. Obviamente, dentro de la metodología de la preparación del testigo, el representante de parte puede reunirse con los testigos y con los peritos. Acá la regla aplica para testigos y para peritos, a efectos de discutir sus futuros testimonios. Y un representante de parte también tiene la facultad de ayudar a un testigo en la preparación de su declaración testimonial o de su dictamen pericial. Y adicionalmente puede ayudar al testigo en la preparación de su testimonio para el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, inclusive a través de la práctica de preguntas y respuestas. La regla general en la práctica del arbitraje internacional es que el abogado juega un rol en la preparación de ese testimonio. Eso no está en discusión. El abogado colabora y ayuda al testigo, puede ayudar no solo llamémoslo así, en las cuestiones logísticas, sino que incluso podría asistirlo en materias de cuáles son las pruebas que eventualmente puede aportar, cómo se debe presentar el testimonio y demás. Pero lo que debe y tiene el deber el abogado de asegurar es que el dicho sea del testigo. Y el abogado no puede en consecuencia poner en sus palabras, tratar de cambiar las palabras del testigo o el alcance de lo que el testigo quiere decir. Y consideramos que este es un punto importante por destacar. Adicionalmente, las directrices 24 y 25 señalan que la preparación del testigo puede incluir, o normalmente incluye,
los procedimientos a través de los cuales el testimonio se lleva a cabo, así como la preparación, como decíamos, del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio. Pero de nuevo surge la guía que dan las directrices en materia de representación de parte, o la advertencia, y es que esos contactos no deben alterar la autenticidad de la prueba del testigo, las cuales siempre deben reflejar su propia versión. Y por último, y este es un tema que es bastante cuestionable y que ha sido también sujeto de amplios debates, está la posibilidad de si el representante de parte puede pagar, ofrecer o pagar digamos, al testigo por su testimonio. La práctica aceptable dentro de las directrices de la IVA es que se puede ofrecer darle al testigo una compensación razonable por el tiempo que gastó o que utilizó para presentar o para preparar su testimonio, o eventualmente, eventualmente pagarle los gastos, por ejemplo, de su desplazamiento a las audiencias y demás. No puede existir entonces un incentivo perverso de que el testigo presente un testimonio y pretenda recibir una remuneración por el hecho de presentar un testimonio. Eso no es lo aceptable. La compensación razonable se basa en el tiempo que el testigo pudo haber gastado en la preparación de su testimonio, y debe reflejar el tiempo por el trabajo que efectivamente fue utilizado y fue desplegado. Esto se conecta también con la directriz número 11 de las directrices de la IVA, que señala que un representante de parte nunca podrá ofrecer a sabiendas testimonios, pruebas o testimonios falsos. Y por ende, un representante de parte, un abogado representante de parte, no debe apoyar a cualquier testigo o perito que pretenda introducir pruebas falsas a un arbitraje. Si el representante de parte sabe que se están presentando pruebas falsas o conoce posteriormente que ese testigo presentó aseveraciones falsas o pruebas falsas o declaraciones falsas, el representante de parte debe tomar ciertas medidas correctivas. ¿Cuáles son las que contienen las directrices de la IVA? El aconsejar al testigo o perito a testificar de manera honesta. El adoptar medidas razonables para disuadir al testigo o al perito de presentar cualquier prueba falsa. El instar al testigo o al perito a efectos de que corrija o retire esas pruebas falsas. E incluso se considera la posibilidad de renunciar a su cargo si las circunstancias lo justifican o lo ameritan. Ese es un punto que también vale la pena establecer. Ahora bien, esa lista de medidas correctivas no es exhaustiva, no es una lista que además sea exigible o que sea obligatoria, es una lista que de alguna forma reconoce cierta potestad del representante de parte para lidiar con esa situación. De ahí que se diga que el representante de parte podrá tomar alguna de esas medidas correctivas. Y las directrices también son muy sensibles al hecho de que hay ciertas medidas que pueden no ser compatibles con los estatutos profesionales aplicables a ciertos abogados. Por ejemplo, existía, recuerdo, una discusión sobre si un representante de parte debía advertir o no que un testigo había cometido una imprecisión o había de alguna forma puesto de presente ante el tribunal una manifestación que era falsa. Si el representante de parte estaba o no obligado a corregir esa manifestación y si debía o no asegurar que el tribunal conociera sobre esa manifestación falsa. Para algunos abogados, particularmente ciertas jurisdicciones del derecho civil, podría considerarse que entrar a hacer esa corrección directamente iría en contra de su rol como profesional y como abogado, de manera que las directrices trataron de llegar a un balance donde preservara desde luego la naturaleza ética de la manifestación que se le está haciendo al tribunal, pero también que se le diera a los abogados cierta autonomía para lidiar con esa situación y cierta discrecionalidad para lidiar con esa situación sin afectar el caso que estaba siendo presentado y sin afectar los deberes profesionales que le pueden resultar aplicables en ciertas circunstancias.
No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, porque ya entraríamos con los temas asociados de la audiencia. No sé, Juan Felipe, si hay algún punto que usted quisiera resaltar antes de entrar a la dinámica propia de la audiencia, doctor Juan Pablo o cualquier miembro que nos acompañe. Muchas gracias, Rafael. La verdad ha sido muy completo. Yo quizás agregaría un par de consejos adicionales. El primero, para la elaboración del testimonio, cuando los abogados colaboran con el testigo en preparar una declaración escrita, yo he visto de más en más y encuentro que es una práctica sana que el testigo también haga referencia a documentos y utilice pruebas documentales dentro de su declaración testimonial. Antes la gente distinguía la prueba testimonial es una cosa y la prueba documental es otra, pero yo he visto de más en más que los abogados, incluso para proteger a su testigo, citan documentos que de algún modo ratifican el contenido de su testimonio. El testigo que habla de una reunión y de lo que ocurrió en la reunión, pero además presenta como anexo el acta de la reunión, pues eso es un elemento protector que luego en el interrogatorio ayudará a que el testigo se pueda defender, por ejemplo, utilizando el acta. Otro documento muy importante, otro tema importante que es supremamente sensible, es la eventualidad de que el testigo declare sobre hechos que pueden comprometer de algún modo su responsabilidad civil o penal. Se ve de más en más testimonios que tocan sensiblemente cuestiones que pueden comprometer su responsabilidad como agente fiduciario de una empresa, por ejemplo, o incluso su responsabilidad penal. Y en eso es muy importante quienes están acá y fungen como árbitros que le recuerden al testigo las consecuencias de las eventuales consecuencias de la declaración que está dando y lo inviten a tener su propio abogado para consultar sobre el alcance de su testimonio. Eso lo hemos visto mucho en arbitraje de inversión. Yo, por ejemplo, tuve un caso en el cual se discutía mucho la minería ilegal. La parte demandante era una empresa minera, el demandado era el Estado, y la demandante reclamaba que el Estado no estaba impidiendo la minería ilegal. Entonces lo que hizo el Estado fue presentar como testigo a un minero ilegal que en su testimonio explicaba cómo la empresa minera de algún modo incitaba a la minería ilegal porque compraban en el mercado negro los minerales extraídos sin luego declararlos, y eso pues era beneficioso para la compañía, pero dentro de su declaración un poco contaban cómo se habían enfrentado a la policía, habían robado dinamita, etcétera, etcétera. Y en ese caso el tribunal fue muy cauto, empezando el testimonio, recordándole al testigo pues que esto era un procedimiento con una naturaleza jurisdiccional importante y que preguntándole si le habían aconsejado sobre el tema de eventualmente confesar algún delito, y el testigo pues respondió muy bien diciendo que los abogados le permitieron tener su propio abogado que los acompañara. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Sí, y eso que usted menciona son dos puntos muy importantes. Sobre el primero, tiene usted razón, creo que la práctica común en arbitraje internacional es la de aportar esos documentos, teniendo en cuenta ese deber o esa obligación como está redactada en el artículo 4.5 de las reglas de la IVA, de que el testigo debe dar una descripción detallada de los hechos y de las fuentes de información en las cuales utiliza para declarar. Y creo que esto es importante porque en algunos contextos, en ciertos arbitrajes que involucran jurisdicciones latinoamericanas o del derecho civil, muchas veces el hecho de que un testigo presente el documento y que posteriormente en audiencia se le controvierta con el documento directamente, genera en árbitros de tradición civilista cierta reserva porque para muchos la prueba testimonial es distinta o tiene un fin distinto de la prueba documental y el hecho que se le contraste al testigo con un documento o se le ponga a hablar sobre el documento no tiene cierta utilidad porque de alguna forma el documento ya dice lo que dice. Sin embargo, la práctica en el arbitraje internacional tiende a ser mucho más relajada en ese sentido y es una práctica común no solo que se contrainterroga al testigo con fundamento en el documento, sino que el testigo pueda desde luego
opinar directamente sobre ese documento, dar su visión sobre ese documento y explicar los hechos sin que eso vaya a ser cuestionable más adelante. Sobre el segundo punto, creo que estamos totalmente de acuerdo, ese es un punto central y creo que lo vuelve aún más complejo los otros regímenes que señalaba previamente en materia de protección de datos, confidencialidad comercial y demás, que tienden también a afectar la posibilidad de que un testigo pueda rendir testimonio y puede eventualmente comprometer la responsabilidad del testigo. Luego, sí es cierto que los árbitros hacia futuro van a tener que tener en cuenta este tipo de limitaciones para evitar que el procedimiento arbitral se pueda ver empañado por estos regímenes objetivos de responsabilidad que podrían eventualmente cubrir el día de mañana a un testigo. No sé si haya alguna pregunta adicional sobre este tema o seguimos con los temas de audiencia. Entrando ya a la audiencia, ¿cuáles son los temas o los puntos que se deben tener en cuenta? Previo a la audiencia, ¿qué es común que ocurra en un arbitraje internacional? Lo primero es que debe existir una solicitud para que el testigo comparezca. Y esto es importante porque normalmente la obligación del testigo de comparecer no surge por el simple hecho por el que el testigo haya presentado un testimonio. Surge porque la contraparte o la parte contraria frente a la cual el testigo ha presentado su declaración testimonial convoca y solicita que ese testigo comparezca para que sea llamado a contrainterrogatorio. Ahí es cuando normalmente surge la obligación del testigo de comparecer. Más adelante vamos a ver qué pasa si ese testigo no es llamado. Pero al comparecer surge una obligación de asistir a la audiencia para ser contrainterrogado. Y comúnmente, si esa obligación, si ese testigo no comparece a ser contrainterrogado con ocasión de su declaración testimonial, eso va a tener una serie de consecuencias. Las reglas de la IVA establecen que si el testigo no comparece, el tribunal no tendrá en cuenta la declaración testimonial escrita previamente presentada, salvo que considere lo contrario con ocasión de ciertas circunstancias excepcionales. Es decir, si existen ciertas circunstancias que justifiquen que el testigo no haya podido comparecer. Esta disposición de las reglas de la IVA fue muy utilizada a principios de la pandemia con ocasión de aquellas audiencias que se estaban celebrando el mes de marzo de 2020 y demás, y de ciertas personas que no pudieron viajar o no podían ir con ocasión de el COVID-19 y pues obviamente los tribunales tuvieron cierta discrecionalidad para decir que la no comparecencia del testigo en ese caso pues ciertamente acreditaba una circunstancia excepcional y pues debido después a la magnitud de la situación, pues eso ya llevó a que muchas audiencias fueran suspendidas, por lo menos las que se estaban llevando a cabo en ese momento. Como dato interesante, creo que el tema de la no comparecencia de testigos tiene un tratamiento disímil en distintas sedes y en distintas jurisdicciones y eso ha llevado a que varios reglamentos de reconocidos centros de arbitraje en el mundo regulen expresamente la materia o se pronuncien expresamente sobre la materia. Por ejemplo, el artículo 22.4 de la Cámara pues, del Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de Singapur establece claramente la discrecionalidad del tribunal para excluir ese testimonio. El artículo 28 de las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo establecen objetivamente la obligación de comparecer. Y el artículo 20.4 de las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres establecen que si el testigo no es llamado a contrainterrogatorio por la contraparte, pues no existe ese deber de comparecer, que es lo que ocurre normalmente en el arbitraje internacional. Más aún, si hay un acuerdo entre las partes de que el testigo no comparezca, no se considera que dicho acuerdo implica la aceptación de la veracidad de la declaración testimonial. Es decir, se da de alguna forma la potestad a las partes de entrar a controvertir ese testimonio por unos medios distintos del contrainterrogatorio en audiencia. Y esto es interesante porque esto va, no quisiera decir en contra, pero es distinto o por lo menos tiende a ser un poco, a marcar una distancia importante
con una regla muy común en el derecho anglosajón que viene de la aplicación del presidente de Brown v. Dunn, que es muy común en el contexto del litigio inglés y es una regla que hoy en día también hace parte del derecho consuetudinario en los Estados Unidos, que señala que si un testigo no es llamado a ser contrainterrogado, es decir, no se solicita su contrainterrogatorio, una parte no podrá usar otros medios de prueba, testificales, documentales, periciales, para controvertir el contenido de ese testigo. Porque lo que se dice es que una parte podrá usar esos medios de prueba si, solo si, llama al testigo a ser contrainterrogado. De alguna forma, la solicitud de llamar al testigo abre la puerta para que el testimonio pueda ser controvertido por otros medios de prueba. Pero si el testigo no es llamado, en el litigio inglés y en ciertas jurisdicciones del derecho común, no se permite pruebas que controviertan el testimonio. Sí o sí debe solicitarse la comparecencia del testigo y debe ser contrainterrogado. De manera que esto es interesante porque en el arbitraje internacional, este artículo 4.8 de las reglas de la IVA señala que el hecho de que no se llame a contrainterrogatorio a un testigo no implica que haya una aceptación sobre la veracidad, y eso ha sido interpretado por ciertos practicantes para señalar que pueden controvertir el testimonio por otros medios. Y esa es una técnica de abogacía que encuentro que es común en ciertos arbitrajes y que de alguna forma tiende a ser una regla general cuando no se quiere llamar a un testigo que puede eventualmente ser demasiado hostil o que notoriamente una parte considera que no va a hablar con la verdad y que va a ser muy difícil contrainterrogarlo, pues se busca entonces controvertirlo por otros medios. Pero eso parecería ser, de nuevo, una regla un poco distinta a lo que ocurre en otras jurisdicciones del derecho común, y aquí sí creo que una influencia importante de ciertas reglas de derecho civil aplicables para relajar los medios bajo los cuales podrá ser controvertido un testimonio en audiencia. Ahora, ¿qué pasa en audiencia? Hablábamos del interrogatorio directo, que básicamente la parte que presentó al testigo, que presentó la declaración testimonial de ese testigo, se encarga entonces de presentarlo en audiencia, haciendo unas preguntas muy breves. Ya vamos a pronunciarnos específicamente sobre cuál es el contenido y cuáles son normalmente los estándares aplicables a ese interrogatorio directo. Y posteriormente viene el contrainterrogatorio. ¿Qué es el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio es ya las preguntas que formula la contraparte que solicitó la comparecencia de ese testigo, que va a buscar controvertir directamente ese testimonio que se presentó en forma escrita. Acá hay un punto muy importante, y esto lo he visto cada vez más en ciertos arbitrajes internacionales donde existe una tensión respecto de cuál es el alcance y el límite del contrainterrogatorio. Normalmente, no quisiera decir normalmente, diría que hay dos tendencias que uno podría encontrar que son conflictivas. La primera es el modelo norteamericano, en virtud de la cual las reglas federales de evidencia, particularmente la regla 611 literal B, establece que un contrainterrogatorio solo podrá formularse sobre el contenido expreso de la declaración testimonial. Es decir, no es posible ir más allá de lo que está diciendo esa declaración testimonial. Por el contrario, bajo el modelo inglés, se puede expandir esa declaración testimonial o ese contrainterrogatorio, perdón, a cualquier hecho o situación del que pueda tener conocimiento ese testigo y que sea relevante. Y esto lo señalo porque al momento de establecer las reglas procesales, de negociar las reglas procesales del arbitraje, esta es una discusión que siempre va a surgir y que los tribunales siempre van a tener, y es si el contrainterrogatorio se formula exclusivamente sobre el contenido de la declaración escrita o si puede ir más allá. En mi experiencia personal, tiendo a creer que antes prevalecía casi de forma unánime una situación en la que el testigo solo podría ser contrainterrogado con ocasión o bajo el contenido de su declaración testimonial, no se podía ir más allá. Pero en los últimos años he visto una tendencia en la que se ha buscado, y particularmente los tribunales han dejado abierta la posibilidad de que se puedan formular preguntas
que vayan más allá del contenido de la declaración testimonial, particularmente como una medida de respuesta ante el temor que un testigo estratégicamente no presente su testimonio sobre una cuestión que puede resultar relevante y que así no vaya a ser entonces eventualmente el contrainterrogatorio usado en su contra. Entonces el testigo parece que hace una especie de cherry picking y escoge muy bien los temas sobre los cuales va a versar su declaración. La idea es que pues eso no ocurra del todo y que los árbitros tengan la posibilidad de preguntarle sobre ciertas cuestiones y la contraparte, desde luego, tengan la posibilidad de preguntarle sobre cuestiones que vayan más allá de su declaración escrita, si desde luego los hechos son relevantes para la controversia y el testigo tiene un conocimiento sobre el mismo. Un comentario, perdón, un comentario sobre eso muy importante, como anticipó Rafa, eso es un tema que debe quedar previsto en reglas anteriores a la audiencia. Ustedes como árbitros y como partes no quieren resolver este problema en el marco del contrainterrogatorio en una objeción, porque esa audiencia se les va a salir de las manos. Y de ahí la importancia de fijar reglas procesales antes de la audiencia, o mejor aún, al inicio del procedimiento, sobre cuál va a ser exactamente el alcance del contrainterrogatorio. Si ustedes saben que a su testigo le van a preguntar sobre cualquier cosa que tenga conocimiento directo el testigo, ustedes de pronto van a pensar 2 veces presentar al gerente general que conoce absolutamente toda la operación de la empresa, porque le van a poder preguntar casi que absolutamente cualquier cosa. Y justamente haciendo la cuña publicitaria, uno de los próximos temas que vamos a tratar en el Comité de las Buenas Prácticas va a ser las reglas que se pueden incluir en esa orden procesal número 1, que facilitan a no tener estos problemas o estos debates en una audiencia, sino dejar las reglas claras desde el comienzo. De acuerdo. Y sí, para precisar lo que dice Juan Felipe, esto tiene que estar desde el inicio, porque además incluso debe estar desde el inicio, porque la lógica detrás después de presentar una declaración testimonial escrita o no, pues va a estar condicionado a esa regla y a lo que se defina. ¿Sí? La posibilidad de presentar o no una declaración escrita, pues sí va a estar condicionada a cuál es la regla que aplica en materia de contrainterrogatorio. Y eso definitivamente juega un rol fundamental. Si se llega a audiencia con esto, no creo que haya un tema de que se salga la audiencia de las manos, creo que el arbitraje se sale de las manos y ya habría unos temas de debido proceso y de contradicción importantes que en cierta medida ya vienen desde antes incluso de que inicie la audiencia. Ese es un punto clave y muchas gracias. Después viene del contrainterrogatorio el denominado reinterrogatorio. El reinterrogatorio es la oportunidad de formular ciertas preguntas que se hagan con ocasión de ese contrainterrogatorio y van a estar, desde luego, limitados a lo que se haya hecho en ese contrainterrogatorio. Más adelante precisamos un poco ya las reglas específicas. Algunas órdenes procesales prevén la posibilidad de un segundo contrainterrogatorio, que haya un contrainterrogatorio sobre el reinterrogatorio. Se agotan por esa vía en consecuencia las 2 rondas de preguntas. En mi experiencia personal, limitada desde luego, encuentro más que los árbitros prefieren que haya una ronda hasta el reinterrogatorio y que el segundo contrainterrogatorio tiende a causar mayores demoras y temas estratégicos porque ahí se pueden abrir otros puntos o puntos nuevos que hacen que entonces una parte pida el derecho a reinterrogar de nuevo o que el tribunal tenga que volver a preguntar y demás. Entonces también por orden a veces algunos tribunales prefieren dejarlo todo en un reinterrogatorio, si bien la posibilidad de un segundo contrainterrogatorio siempre es algo que puede estar presente y muchas veces de nuevo desde el inicio en una orden procesal está consignada esa posibilidad. Lo que sí es común que ocurra en cualquier arbitraje es que el tribunal conserve esa facultad de formular las preguntas en cualquier momento de la audiencia y sobre cualquier asunto que guarde relación frente al testimonio que se está practicando y que sea algo sobre lo cual el testigo obviamente conozca. Y sexto, que era un poco el punto que adelantaba Juan Felipe, y es que es importante que estas reglas estén definidas en las órdenes de procedimiento aplicables y que esas órdenes de procedimiento estén desde luego desde el inicio. Miremos un poco ya las lógicas detrás del interrogatorio directo, contrainterrogatorio y del reinterrogatorio.
Cuando hablamos de interrogatorio directo, como decía previamente, estamos hablando de la etapa de presentación y confirmación de la declaración. El testigo ya presentó una declaración por un medio escrito, no es necesario entonces que tenga que entrar a expandir y hablar sobre qué es lo que está diciendo su testimonio. La pregunta común que se da en esos casos es si esa declaración escrita que está al frente y normal en la audiencia se le va a poner a disposición el testimonio escrito, más los documentos que pudo haber citado dentro de esa declaración, y se le dirá, esa es su declaración escrita, usted fue el que la elaboró, el testigo confirmará que eso es así. Si no lo confirma, obviamente está en problemas la parte que llevó a ese testigo, pero es usualmente común que simplemente se presente el testigo y confirme el contenido de su declaración. Esa etapa de la presentación del testigo puede cumplir unos objetivos también importantes. Por ejemplo, puede servir para corregir algún error o alguna apreciación que se haya dado dentro del testimonio. Errores numéricos, errores de fechas. Puede servir también para, digamos, aclarar el alcance de una frase que después de leída durante la preparación puede tener un contenido distinto. El testigo puede de alguna forma abordar eso y precisar esas cuestiones en la presentación en esa etapa de interrogatorio directo. Puede también usarse, y esto lo he visto con mayor, usualmente ya lo he visto recientemente en arbitrajes, los árbitros también prevén la posibilidad de que esa etapa sirva para que el testigo responda o se pronuncie sobre asuntos que no podía conocer al momento de presentar su declaración testimonial. Y entonces desde esa perspectiva el testigo podrá dar su declaración al respecto, y como es una declaración nueva para la contraparte que va a formular el contrainterrogatorio, el tribunal le dará a la otra parte el espacio de tiempo y demás que necesite para preparar un contrainterrogatorio sobre eso nuevo si así lo considera. Y esto sirve desde luego para también abordar cualquier hecho posterior a la presentación de la declaración. De manera que esa presentación, esa etapa del interrogatorio directo tiende a ser muy corta. 5 minutos prevén las partes, máximo 10 minutos. ¿No? Incluso en mi preferencia como árbitro no me gustan cuando se busca que un interrogatorio directo tome bastante tiempo, o sea, de un tiempo ilimitado, porque eso necesariamente va a alterar las reglas del contrainterrogatorio y va a afectar el derecho de la parte de contrainterrogar debidamente. Ahora, el contrainterrogatorio, como lo entendemos y lo debemos entender en derecho, en el arbitraje internacional, está ampliamente influenciado por la tradición del derecho común. Es decir, un contrainterrogatorio, sus características generales en su preparación es que debe formularse por medio de preguntas asertivas. Sí o no, confírmele al abogado si lo que está diciendo es correcto. El reto de un abogado en la formulación de un contrainterrogatorio es el de tratar de incluir la premisa básica que quiere confirmar en su pregunta para que el testigo solo pueda decir sí o no, y de esa forma quede posteriormente ya en la transcripción de la audiencia confirmado el hecho que la parte está buscando probar. Luego, esas son las técnicas de preguntas. Sé que esto no es una sesión para que abordemos modelos de abogacía, ni mucho menos, pero simplemente lo señalo como una práctica común de parte de cualquier abogado, y es que el contrainterrogatorio lo prepara normalmente a partir de esas preguntas asertivas. Como mencionaba previamente, es importante tener claro si se va a usar el modelo norteamericano versus el modelo inglés. El modelo norteamericano en el sentido de si solo se pregunta aquello que tiene fundamento o conocimiento propio en el testimonio escrito, o si se puede ir a preguntar sobre cualquier otro tema sobre el cual el testigo tenga relevancia, tenga conocimiento. Hay encontrado, sin embargo, que incluso en ciertos arbitrajes que involucran partes latinoamericanas y demás, y abogados del derecho civil, cuando se quiere expandir el alcance del contrainterrogatorio, varios árbitros dicen, bueno, pero si usted va a preguntar más allá, por lo menos muéstreme algún medio de prueba que sirva de fundamento para esas preguntas que usted va a hacer. Es decir, el testigo tiene derecho a conocer por lo menos en qué se está basando usted para hacer sus preguntas, y no empezar a preguntarle sobre lo divino y lo humano para tratar de alguna forma de interrumpir al testigo y que el testigo no pueda
responder adecuadamente y con todas las facilidades y con todos los medios a su disposición. De manera que eso también tiende a ser una buena práctica, y es que cuando se le va a preguntar al testigo por algo que está más allá de su interrogatorio, de su declaración testimonial, perdón, se le ofrezcan los medios de prueba en los cuales se basa esa pregunta para facilidad y para enfocar mejor la audiencia. Y un tema que también es interesante es que existe un cierto conflicto de visiones respecto de hasta dónde debe ir la declaración del testigo, hasta dónde debe ir la explicación del testigo después de responder en el contrainterrogatorio. Muchas veces es común que alguien hace una pregunta cerrada, clara, precisa, el testigo responde sí, y el abogado se quiere quedar con ese sí o con ese no, como le hayan respondido, porque ahí ya cierra. Pero el testigo quiere muchas veces ampliar su declaración sobre ese aspecto. Los árbitros, en ese sentido, si consideran que es una explicación que va muy de la mano de la respuesta, la pueden permitir en ese momento. Pueden permitir que el testigo complemente su respuesta. Pero si el testigo ya va a ilustrar o va a ir más allá de lo que puede ser una explicación muy concreta y muy clara, normalmente los árbitros dirán, señor, a usted le están haciendo una pregunta muy precisa, respóndala y ya tendrá usted la oportunidad de elaborar más adelante en el reinterrogatorio sobre esos aspectos. Entonces, este también es un balance que es importante manejar, y ahí se vuelve importante también la tradición cultural de los árbitros y qué tipo de árbitros quiere uno tener eventualmente para ciertos casos, para que tratar de prever un poco cómo van a responder a esas situaciones. El reinterrogatorio, también, como lo decía, pues viene de una tradición propia del derecho común. En el reinterrogatorio sí tiene y existe esa prohibición de hacer las preguntas de forma asertiva. En el reinterrogatorio lo que se busca es hacerle una pregunta abierta con fundamento al testigo, con fundamento en lo que dijo en su contrainterrogatorio. Pero el abogado no puede dirigir al testigo, no lo puede llevar directamente a responder sí o no, sino que se necesita que formule sus preguntas de forma abierta a partir de lo que haya, pues el abogado tiene que formular sus preguntas de forma abierta a partir de lo que dijo el testigo en audiencia, y el testigo tendrá entonces la oportunidad de ampliar o de dar sus respuestas a partir de esa pregunta abierta y de una forma mucho más general y, si se quiere, creo yo, espontánea. Y de ahí lo importante que se entienda que el testimonio como tal, o el testimonio en audiencia, el contrainterrogatorio o el interrogatorio de ese testigo en audiencia, no se agota hasta que terminen todas las rondas, y por ende de interrogatorio directo, contrainterrogatorio y reinterrogatorio, y por ende una buena práctica que creo yo que vale la pena que pensemos entre todos es cómo garantizar que el testigo esté efectivamente secuestrado y no entre en contacto con las partes en los distintos breaks y demás que se hacen para tal efecto, y qué tipo de obligaciones éticas como abogados tenemos de garantizar que ese secuestro, tanto de testigos o de peritos en general, se respete y se mantenga. Obviamente hay una solución práctica, y es no interrumpir nunca el testimonio y demás, y que se agote el testimonio en un mismo día, por ejemplo. Pero en casos complejos donde las cosas pueden durar varios días, pues creo que es importante tener este tipo de reglas establecidas, y creo que esa es una discusión que tuvimos dentro del comité previamente, y creo que es un tema sobre el cual tenemos que pensar. Finalmente, simplemente quisiera dejar como reflexión dos temas que vine a conocer durante el año pasado, tal vez hace 2 años, con ocasión de múltiples negociaciones de órdenes procesales y demás, cuando uno tiene que estar mirando cuáles son los estándares aplicables. Me encontré con un tema muy interesante que está ocurriendo en el Reino Unido. Las cortes del Reino Unido, las denominadas cortes Business and Property Courts, que funcionaban en su gran mayoría bajo las reglas del arbitraje internacional que acabo de mencionar. Las reglas de la IVA eran bastante común, pues tuvieron participación de abogados británicos, de abogados ingleses, quienes pusieron en las reglas varias prácticas que son comunes en el Reino Unido y en Inglaterra. Pues en Inglaterra ha surgido una especie de tendencia, no quisiera decir contraria, pero sí una nueva tendencia, en la que ya las cortes
emitieron una nueva directiva práctica, la 57AC, que cambia radicalmente los estándares aplicables a la presentación de declaraciones testimoniales. Las Cortes estaban supremamente preocupadas de que las declaraciones testimoniales que se estaban presentando parecían ser el trabajo de abogados, parecían ser efectivamente memoriales legales y no estaban ayudándole a los jueces a tomar la decisión debidamente. Esta directiva práctica, que creo que la podríamos hacer llegar más adelante a los miembros del comité, tiene toda una serie de recomendaciones para evitar que eso pase, y lo primero que dice es que es el testigo el que tiene que retomar la iniciativa de sus declaraciones testimoniales y que es el testigo el que debe por lo menos trabajar en un primer borrador y ahí sí posteriormente consultar a los abogados para que los abogados le ayuden a preparar su declaración para que sea útil para los jueces. Y los testigos deben manifestar expresamente que son ellos quienes han preparado esa declaración y deben prestar un juramento en tal sentido para el efecto. Esto creo que es una práctica interesante que vale la pena considerar para evitar que los testimonios o las declaraciones testimoniales sean o sigan siendo, pues, para evitar que sean más que todo un alegato de los abogados o una recopilación de los hechos que realizan los abogados. Creo que eso es importante. Y por último, el ICC Task Force en Accuracy of Fact Witness Memory, que es un task force que diseñó la CCI para precisamente explorar aquellas medidas que podrían tomar las partes y los tribunales arbitrales para preservar la memoria o la certeza de la memoria de la corrección en la memoria de los testigos. Tiene toda una serie de recomendaciones que pueden tomar partes, árbitros y demás. Juan Felipe fue miembro de ese task force y estoy seguro que él nos puede ampliar mucho mejor el grado de las conversaciones y de las discusiones que se dieron. Pero creo que es muy interesante las directrices que están dirigidas a buscar tratar la potencial evidencia testimonial como si se tratara de evidencia documental. Me explico. Hay toda una serie de directrices en la que se dice, por ejemplo, que si surge una controversia, es común y es una buena práctica, por ejemplo, que las partes preserven los documentos asociados a esa controversia, que no haya una labor de ir a destruir documentos o esconderlos o demás, sino que tienen que preservarse y tienen que mantenerse para que un tribunal o una corte puedan decidir esa controversia. Dentro de las recomendaciones del Task Force se habla también del deber de la parte de buscar también entrevistar a las personas que están directamente entrometidas en esa controversia desde el momento en que nace la controversia, para que las personas puedan tener una labor de, digamos, describir los hechos que vivieron y narrar los hechos que vivieron desde el inicio por medio de prácticas informales o de ejercicios simplemente de recolección de memoria. Y creo que eso es bastante importante y creo que también debemos trabajar, y este es un punto que vamos a explorar dentro del comité, cuáles son esas buenas prácticas que permitan tener o garantizar que la prueba testimonial facilite la labor de los árbitros en este contexto y que sirvan sin duda para la resolución de un caso. Eso es por ahora. Muchas gracias a todos por su paciencia. Sé que es un tema complejo, o por lo menos que tiene muchas aristas. No hablé de todo, no traje los temas o no presenté todo en términos de debates. Era algo más descriptivo, pero creo que es un primer paso para que más adelante avancemos en las otras conversaciones que tenemos que dar dentro del comité. Muchísimas gracias a Juan Felipe y a Juan Pablo Cárdenas por esta invitación. A Ana también estuvo muy pendiente de todo y no sé si hay cualquier comentario o pregunta, bienvenido. Rafael, muchísimas gracias de verdad por la presentación que fue muy completa, muy clara. Yo quiero hacer unos pequeños comentarios, si me permites, de como un tercero que escucha lo que dices. Y hay un tema muy importante sobre el que quiero llamar la atención de tu exposición, y es que hay una idea que el testimonio por escrito no debería limitarse al arbitraje internacional, que esta experiencia que tú y muchos han tenido en arbitraje internacional puede utilizarse también en arbitraje doméstico, porque las ventajas del testimonio escrito son muchas.
Entonces es la invitación a que pensemos en eso. Hay que romper una resistencia cultural. Yo personalmente cuento una experiencia en algún proceso arbitral. Intenté que las partes presentaran las declaraciones de los testigos por escrito. Incluso las partes lo aceptaron como parte de la regla del proceso, pero al final no lo hicieron y pidieron que se recibieran los testimonios y al final hubo que recibir los testimonios. Entonces hay que romper esa resistencia cultural porque hay como la sensación de que si uno no pregunta al testigo en audiencia, esa prueba puede ser preparada, dirigida, se pierde lo que decimos la espontaneidad. Pero como tú muy bien lo dijiste, la fórmula de la presentación de la prueba del testimonio por escrito ayuda muchísimo a que el testigo se concentre en lo que realmente es material para el proceso y ayuda mucho a la otra parte para preparar su contradicción. Es por eso que puede investigar todo lo que el testigo dice y asegurarse de que el señor no está diciendo mentiras. Y no hay ese temor, no hay que tener ese temor que a veces se tiene, no, es que el abogado le va a decir que diga, porque eso se descubre. Y si la otra parte ve que están diciendo mentiras, pues lo cita a declarar y al final se sabe que el señor estaba diciendo mentiras. Entonces, toda esta experiencia que tú nos has narrado creo que podría no solo ser capitalizada en nuestra práctica de arbitraje internacional, que yo sé que está siendo utilizada, sino también en arbitraje doméstico. Porque les recuerdo a todos, seguramente ustedes lo tienen en la cabeza, que en alguna tertulia que hicimos con el doctor Ulises Canosa, presidente hoy del Instituto de Derecho Procesal y eminente profesor de Derecho Probatorio, Ulises decía que cuando se redactó el artículo 188 del Código General del Proceso, se redactó con la idea de que eso podía permitir que los testigos se aportaran por escrito a los procesos judiciales y que esa es una buena práctica que podría implementarse. Entonces hay una puerta legal abierta para que eso se practique en arbitraje doméstico y por eso es muy importante. Lo otro muy interesante de esas experiencias inglesas, ahí vale la pena recordar que incluso esa tendencia de los ingleses a ver lo que está pasando y corregir los excesos que se presentan, se había presentado en materia de prueba pericial. Seguramente los que han trabajado con prueba pericial recuerdan que la prueba pericial empezó en Inglaterra a desviarse su objetivo y empezó a pasar lo que a veces está pasando aquí, que es que los peritos se vuelven abogados de parte, o peritos de parte, mejor dicho, en el sentido de litigantes de parte. Y en Inglaterra tuvieron que entrar a corregir eso en un famoso reporte que ustedes conocen. Hay que hacer ese trabajo también en arbitraje doméstico y hay uno de los trabajos de la comisión es ver cómo volvemos a fortalecer las sanas prácticas en materia de prueba pericial. Y otro tema que tenemos que trabajar, como tú muy bien lo dices, son los sesgos. Todo el tema de los sesgos es un tema que no hemos explorado suficientemente y hay muchos sesgos que hay que trabajar. Incluso esa contaminación de los testigos unos por otros. Es que los testigos se sientan, conversan entre ellos y al final del día uno no sabe si realmente lo que va a decir después es lo que realmente presenció o lo que recuerda porque el otro le dijo que eso era lo que había visto. Y en la prueba testimonial se vuelve muy vulnerable a eso, pero también los sesgos de los falladores. Entonces, esta presentación que tú hoy nos hiciste me parece de trascendental importancia, tanto porque enriquecen o mejoran nuestra práctica de arbitraje internacional, sino porque pueden mejorar mucho también la práctica de arbitraje doméstico. No quiero extenderme más porque realmente fue muy rica la presentación y le pido al doctor Juan Felipe que como moderador continúe con la sesión. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Yo creo que lo que ustedes dos han dicho ha sido ya suficientemente completo. Me gustaría saber si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo Suárez. una, pero no sé cómo poder subir la mano. Ok, si quieren empecemos con el doctor Suárez, que habló primero, y luego le preguntamos a la doctora Polanía. Gracias. Doctor Gustavo. Sí, a diferencia de Eduardo y de Rafael, que tienen una amplísima experiencia en esto, pues yo tengo alguna. Pues lo que hemos visto son las reglas. Y pues nosotros en los sistemas de derecho civil continental, y en el caso particular nuestro del arbitraje doméstico, también tenemos las reglas.
pero es que las reglas son utilizadas. Entonces, a mí, la experiencia que yo he tenido en la arbitraje internacional un poco es hasta dónde llegan los abogados en el rol de abogados en la preparación, digamos así, definición de lo que es el testimonio escrito. Eso por un lado. Y por el otro es esas reglas un poco rígidas o semirrígidas de las preguntas asertivas y las preguntas que no son asertivas, dependiendo del modelo norteamericano y del modelo inglés. Pues en la vida real, muchas veces eso es muy complicado de decir está prohibida lo que no sea asertivo o si sea. Yo lo que he visto es, pues viene el testimonio escrito, pero el testimonio escrito se presenta con digamos, o la demanda, o la contestación, o la réplica, o la dúplica. Ahí hay todo un contexto de ese testimonio escrito. Y me parece que esos documentos son los que realmente son definitivos para uno, pues, trabajar con el testimonio. Yo quisiera preguntarle a Rafael, él cómo ve eso, para ya aterrizar la cuestión de cuál es el rol del abogado y cómo manejar esto, porque en la vida real, pues eso no se presenta con esa rigidez. Gracias, Gustavo. Yo creo que ahí como dato interesante, miren que el rol del abogado no es un rol que esté claramente explicado en las reglas de la IVA sobre práctica de pruebas, pero sí en las directrices de la IVA sobre representación de parte. Y creo que uno de los elementos claves para tratar de evitar ese tipo de problemas y ese tipo de malentendidos es que las partes empiecen a usar las directrices de la IVA en materia de representación de parte como un criterio válido e incluso que las puedan desarrollar y que las puedan profundizar. Hace unos años, cuando salieron las directrices, y esto recuerdo mucho porque pues, recuerdo mucho la tarea de Eduardo en ese sentido, recuerdo mucho que los anteriores presidentes del comité de arbitraje de la IVA decían, mire, cuando estábamos redactando las reglas de la prueba, las reglas sobre prueba, lo que estábamos era buscando de alguna forma armonizar y establecer las mejores prácticas entre una gran cantidad de practicantes de distintas tradiciones civiles y de derecho común y demás. Pero con las directrices pasa una cosa distinta, y es que incluso había quienes pensaban que las directrices no eran necesarias, que esas reglas de éticas, de conducta y la necesidad de entrar a regular ese rol del abogado no era necesario y quien iba a terminar siendo contraproducente al arbitraje internacional. Y creo que la respuesta que en ese momento daba el comité de la IVA particularmente y las discusiones que hubo internamente, lo que decían es, mire, lo que pasa es que estas directrices no quieren como tener las mejores prácticas y construir un consenso en el arbitraje internacional. Estas directrices nos están invitando a que pensemos hacia el futuro cuáles son los problemas para que vayamos construyendo entre todos esas mejores prácticas. Y ahí la diferencia entre reglas y directrices, que yo creo que es importante. Entonces, esto para decir, Gustavo, que tiene que ser un tema que las partes desde el principio lo establezcan en sus casos, que traten de traer las directrices o que incluso profundicen sobre el contenido de las directrices en las órdenes procesales. No es algo extraño y cada vez lo vemos. Y dos, hoy en día el nivel de reglamentación de ciertas órdenes procesales que se ven en varios arbitrajes van con tanto detalle y en particular con tanto detalle tendiente a limitar o aclarar muy bien el rol de los abogados, que creo que es importante hacerlo. Entonces, creo que ahí hay un camino. Eduardo, vi que prendió la cámara, entonces me imagino que tiene varias ideas por compartir, entonces siga usted. Porque en esto de las directrices yo soy un testigo de oídas, ¿no? Es un poco lo que yo vi que estaba pasando, pero no lo presencié directamente. No, simplemente un comentario sobre por qué no se permiten las preguntas asertivas en lo que se llama el reinterrogatorio. Se presenta el testimonio escrito, la parte contraria va a interrogar a ese testigo sobre el testimonio escrito, y lo que no se quiere es que, agotado ese contrainterrogatorio, el abogado que presentó al testigo a través de preguntas dirigidas le corrija lo que el señor dijo durante su testimonio. Básicamente se trata de eso. Más que preguntas asertivas, el término de arte es leading questions.
O sea, preguntas que guíen al testigo hacia una determinada respuesta, precisamente por eso, porque en el interrogatorio que hace la parte contraria, lo que se busca es que el testigo confrontar al testigo sobre lo que dijo en su testimonio escrito, pero si posteriormente el abogado que lo presentó lo dirige para que corrija lo que estuvo mal, pues se perdió totalmente el ejercicio. Esa es básicamente la razón y ese era el comentario que quería hacer Rafa y felicitarlo por la presentación, estuvo excelente. Muchas gracias. Incluso más que inducivas o sugestivas o asertivas, en la práctica de los reinterrogatorios a los árbitros les gusta y le piden a las partes que hagan incluso preguntas abiertas, es decir, preguntas que no se puedan responder por un simple sí o no, sino Correcto. preguntas que empiecen por un por qué, cómo, cuándo, dónde o quién. Esas es como las 5 formulaciones que hacen que una pregunta en un reinterrogatorio sea admisible. Una pregunta del estilo de usted participó en la reunión de la que hablaron en el contrainterrogatorio, ¿usted está de acuerdo conmigo que en esa reunión nunca se aceptaron las condiciones del pliego? Esa es una pregunta que es totalmente desechada porque ya le dijo al testigo lo que quiere oír el abogado y ningún árbitro va a permitir que esa pregunta pase. Claro, y ahí hay un tema importante porque, por ejemplo, en las reglas procesales de los Estados Unidos, hay un tema interesante cuando se tiene que definir lo que decía Eduardo y lo que decía Juan Felipe, de si es o no preguntas que verdaderamente estén induciendo o no una respuesta al testigo. Hay una regla interesante, es que el reinterrogatorio precisamente se formula para ahí sí traer ese criterio de espontaneidad que tanto defendemos acá en la República de Colombia. Porque si el testigo ya pudo defenderse en un contrainterrogatorio, pudo resolver un contrainterrogatorio, específicamente debe tener ya el suficiente conocimiento y la suficiente aprehensión del caso y de los hechos para responder las preguntas abiertas que le van a permitir complementar o ahondar en sobre lo que ya previamente fue contrainterrogado. Ahí también hay un poco de psicología detrás de esa lógica del reinterrogatorio. Lo que sí puedo decir es que los tribunales, en mi experiencia, sí han sido bastante exigentes en hacer valer las reglas de un reinterrogatorio. Creo que rara vez he visto tribunales que permitan que se use el reinterrogatorio para hacer preguntas cerradas o preguntas que dirigen una respuesta o para que una parte venga y cambie radicalmente el alcance del contenido de lo que ya se preguntó. No, yo lo que decía, el reinterrogatorio es más claro, no canta un gallo. Pero yo digo es en el contrainterrogatorio. Es decir, y yo voy con lo que dice Merizalde. Mi experiencia ha sido que los tribunales admiten muy bien ese tipo de preguntas y las consideran que es pertinente, porque cuando se están haciendo los ejercicios previos a la audiencia, cuando se elaboran todas esas preguntas, y todos lo hacemos, la mayoría de las preguntas van, esto es correcto, correcto, y me parece que las claves muchas veces están no en ese tipo de preguntas, sino en las que complementan la respuesta del otro cuando uno está en el contrainterrogatorio. Entonces, eso es lo que yo quería llamar la atención un poco, era en eso. Es decir, sí, hay unas reglas, pero es decir, el arte, porque eso es un arte, como el toreo, el de interrogar, contrainterrogar y demás, eso es todo un arte completo, no solo de la parte o el representante de parte, sino de los mismos árbitros. Me parece que tiene un deber también de preguntar. Muchas gracias. A usted, Gustavo, muchas gracias. Doctora Adriana. Muchas gracias, Rafael, te felicito, muy interesante. Mi pregunta creo que es, bueno, es diferente, es más sencilla y es, presumo que tú debes tener también mucha experiencia en la práctica internacional que se está desarrollando con base en el reglamento de la Cámara. La verdad, quería oír un poco sobre tu experiencia o qué tipo de conclusiones has sacado, porque simplemente a manera de introducción yo he tenido casos en donde nadie presenta los testimonios por escrito, nadie. Y entonces luego empiezo a ver cómo puedo reorganizar esa presentación. El tema de la audiencia es un tema que cuesta un trabajo enorme. Entonces, en mi práctica, pero pues eso va a la pregunta, tengo que entrar a hacer una, ¿cómo se llamará? Una reglamentación muy detallada para que no se pierda, pero la práctica colombiana
pues no sé si en tu conocimiento hay algo especial, algo que se esté haciendo, qué está pasando, sobre todo en toda la experiencia del reglamento del centro, pues si tienes algún conocimiento. Muchas gracias, Adriana. Yo he visto que sin duda estas reglas que hemos conversado y estas tendencias de arbitraje internacional pueden resultar raras o extrañas para arbitrajes internacionales que tienen un componente altamente local, ¿sí? Y que de alguna forma son distintas a lo que estamos acostumbrados a hacer en el contexto de un arbitraje nacional o de un arbitraje doméstico. Yo creo que muchas veces una cosa que he notado que ha sido muy útil es, como árbitro internacional, tener esa primera conferencia procesal y esa primera reunión procesal con las partes. Resulta fundamental, y ponerles de presente lo que sería un borrador de orden procesal con las reglas de lo que el tribunal espera que se haga, creo que es fundamental, y creo que advertirle a los abogados sobre todos estos temas en esa conferencia resulta importante para evitar después ese tipo de sorpresas o de cuestiones que pueden surgir hasta la audiencia. Entonces, desde el principio creo que el mensaje un poco, y las reglas del centro lo permiten perfectamente, es el de concentrar los esfuerzos en esa primera conferencia procesal y en esas reglas procesales desde el inicio, que creo yo que son la pauta y el parámetro bajo el cual se va a conducir el arbitraje, y sabremos si se pueden presentar o no esos problemas. Pero para evitar ese tipo de problemas, lo mejor es desde el inicio advertirlos y regularlos muy bien, y así preservamos la integridad del arbitraje. Dos comentarios sobre eso. El primero es que si bien las reglas del centro en su reglamento de arbitraje internacional no tiene reglas relativas a esto, la realidad es que los demás reglamentos tampoco. Si ustedes cogen el reglamento de la CCI, ICDR, el CIA, no hay reglas sobre la forma de presentar testigos, ni que los párrafos tienen que estar numerados, que tienen que mencionar de dónde sacan el conocimiento. Un primer paso muy útil pues sería adoptar en sus reglas procesales la incorporación de un reglamento que sí lo tiene, que son las reglas de la IVA sobre la práctica de prueba de las que habló Rafa. Ese reglamento no va a ser necesario que ustedes se extiendan en desarrollarlo mucho más, ya que contiene casi todas las reglas importantes para manejar muy bien la prueba testimonial. Y segundo, también un poquito como cuña, la próxima sesión que vamos a tener en el Comité de Buenas Prácticas va a ser justamente buenas prácticas en la primera sesión o en la primera reunión procesal, y a mí me gustaría, es un proyecto que tengo en mente, sacar un borrador de procesal número 1 muy neutro, que permita que los árbitros y las partes lo usen y lo ajusten a su procedimiento en esa primera sesión. Si me permites, Juan Felipe, dos comentarios. El primero, comparto la preocupación de Adriana, porque lo he visto también, no aquí, sino en otra ciudad que ha tenido arbitrajes internacionales en Colombia. Creo que hay un problema cultural. Yo creo que hay un problema cultural, hay un problema de que los abogados pues no han tenido mucha experiencia en arbitrajes internacionales bajo la práctica normal del arbitraje internacional. Y obviamente a cualquier abogado le da mucho temor, es mi impresión, de pronto aceptar algo que no conoce muy bien y que eso pueda terminar comprometiendo los intereses de su cliente. Entonces yo creo que es una situación cultural que tenemos que vencer a través del conocimiento, de transmitir la información, de poco a poco que los abogados vayan viendo que esto no pone en peligro de ninguna manera la forma como pueden presentar su caso, y por el contrario los puede ayudar mucho a hacerlo de mejor manera. Creo que hay que vencer una resistencia cultural que me temo existe, porque yo he visto lo mismo que Adriana. Y lo segundo es que aquí estamos andando, y es lo que quiero transmitir en este grupo de buenas prácticas, vamos a andar en dos caminos paralelos, por así decirlo. Las buenas prácticas tienen que ser, obviamente, para el arbitraje internacional que se está desarrollando en Colombia, para que adoptemos las mejores prácticas internacionales. Para eso, como dice Juan Felipe, es muy interesante llegar a una orden procesal que les sirva de modelo a todos los que practican arbitraje internacional en Colombia, que tenga las mejores reglas posibles, aprovechando la experiencia de todos estos grandes árbitros internacionales que tenemos entre nosotros, Eduardo, Alberto, Rafael,
Juan Felipe, todos ellos. Pero, y es mi preocupación muy personal, yo creo que todo eso que se está haciendo en arbitraje internacional puede servir para enriquecer y mejorar el arbitraje doméstico. Y por eso, en paralelo a la idea de Juan Felipe de hacer una orden procesal número 1 que sirva de modelo a todos los arbitrajes internacionales en Colombia y que incorpore las mejores reglas, hacer una serie de documentos que ayuden a que nuestro arbitraje doméstico, pues en alguna medida se enriquezca también con algunas experiencias de arbitraje internacional en la medida en que ello sea posible. Porque creo que nos podemos nutrir de esa experiencia internacional y mejorar el arbitraje doméstico. Algunas personas están muy preocupadas porque el cambio de tiempos, la ampliación de términos previsto por las normas que se expidieron por la pandemia han alargado los procesos arbitrales. Y curiosamente, por ejemplo, yo no sé si todos tienen la misma experiencia, pero mi percepción es que, por ejemplo, la prueba testimonial se ha vuelto mucho más larga ahora que antes. Que la gente se siente como cómoda, confortable, y hay que buscar entonces formas de lograr algo que tiene que ser en el arbitraje doméstico y que es una preocupación también en el arbitraje internacional, y es que el arbitraje está hecho para que la gente resuelva rápido sus controversias de la manera más eficiente posible, garantizando obviamente sus derechos. Entonces, ese es el propósito que se busca con este grupo, que afortunadamente lo está liderando una persona como Juan Felipe, que conoce muy bien de las prácticas en diferentes partes del mundo y particularmente lo mejor del arbitraje internacional. Eso era, Juan Felipe, y de verdad muchas gracias por esta tertulia que creo que fue muy enriquecedora, y muchas gracias a Rafael, de verdad, porque fue una exposición muy completa y muy enriquecedora. A usted muchísimas gracias, doctor Juan Pablo, y a Juan Felipe por la invitación. Muchas gracias. Creo que tendremos el reto de no solo de pensar en mejorar las prácticas para los arbitrajes, sino eventualmente, ¿por qué no para el litigio y para la práctica de la abogacía en Colombia? Yo creo que esa tiene que ser la meta que nos guía a todos de tratar de actualizar la forma como practicamos y conseguimos el derecho con las mejores tendencias que damos afuera. Eso es un gran propósito, Rafael. Muy bien. Me parece un muy buen propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, nuevamente, doctor Rafael, y a todos los que participaron. De verdad fue una excelente tertulia y les agradecemos mucho por su tiempo. Así que los dejamos y que pasen todos un resto de noche muy tranquilo. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.